Pueden abrir sus Biblias en Marcos capítulo 12. Hemos estado viendo el Evangelio de Marcos y en realidad es un evangelio que te deja ver quién es Jesucristo. No te da muchas explicaciones, no te da muchas enseñanzas así que Él daba. Da parábolas, historias, lo que Él dijo, y lo hace de una forma que simplemente lo podemos ver. ¿Quién es Él? Pues es el que entró triunfantemente a Jerusalén y llegó y todas estas cosas que estamos viendo aquí, todo esto lo que Él estuvo haciendo esta Semana Santa en la Biblia, cuando leemos que Él entró la entrada triunfal el domingo, luego vimos el lunes que entró a limpiar el templo, luego vimos que ya el martes empezó a entrar para enseñar parábolas y enseñar muchas cosas, y ahí es donde estamos nosotros. Ahí estamos nosotros viendo lo que Jesucristo hizo ese día, el martes, a la Semana Santa. Y vimos en el pasaje antepasado, el pasado que vimos que no recibieron la autoridad de Jesucristo. Le preguntaron, ¿con qué autoridad vienes? Ahora vamos a ver que Él les da una parábola para ver cómo era ese rechazo que ellos tuvieron de Él, ese rechazo. Entonces vamos a estar viendo eso y a veces necesitamos una historia para despertar nuestro moral. Necesitamos un espejo para ayudarnos a ver lo horrible que se ve el pecado. A veces cuando hacemos algo mal no lo vemos hasta que Dios nos da como un espejo, algo, una forma que podamos ver. Esto es lo mismo que hizo entre Natán y David. Un predicador dijo lo siguiente: Natán pudiera haberlo reprendido moralmente a David, lógicamente, claramente, todo es sobre su comportamiento, y David no le hubiera afectado en absoluto. David lo había ignorado ya, su pecado, pero, como dice C.S. Lewis, Natán escabulló entre los valientes dragones que encontró y contó una historia. O sea, entró ahí donde pudo entrar el corazón de David, y la historia del corderito era una historia inventada, pero despertó la imaginación moral de David, que él había peligrosamente dormido esa parte de su ser, lo moral, y exclamó David: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Quién es? Y por supuesto Natán le respondió: tú eres aquel hombre. Y la historia, llena de imaginación, logró llegar a él. Y hoy vamos a ver que Jesucristo, Él va a usar una historia, una parábola, para tratar de llegar a los líderes religiosos, tratar de llegar a su corazón, y que ellos vieran el rechazo que ellos estaban teniendo de Jesucristo, que ellos estaban rechazando al Señor. Ahora, si tú a lo mejor en este día, mañana, tú no estás seguro de tu salvación, tú no eres salvo y sientes, pues te está hablando porque tú necesitas rendirte a Cristo y recibirlo como tu Salvador. Esa es una forma que te va a hablar. Pero a lo mejor también estás aquí, eres salvo, estás en Cristo, pero tú también necesitas ver esta parábola porque tal vez hay áreas en tu vida que no estás sometiendo a Cristo. Estás resistiendo su autoridad. Estás rechazando que Él esté en tu vida ahí. O también puede ser que seas un líder de hogar, un líder de alguna forma que Dios te ha puesto como los líderes de aquel entonces, y necesitas escuchar esta historia para recordar que todos necesitamos subordinarnos bajo de Cristo. Entonces vamos a ver esta parábola del Marcos 12, 1 al 12, y vamos a ver que hay 4 consecuencias de rechazar a Cristo que te animan a nunca rechazar al buen Señor. Entonces, 4 consecuencias que Jesucristo ilustra para que veamos lo terrible que es rechazar al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que vamos a ver hoy. Te damos gracias por los hermanos que están aquí, porque tú los bendices, Señor, como dice el hermano Mario, que estamos agradecidos por todo lo que tú nos has dado, Señor, y estamos agradecidos, Señor, por tú lo que estás haciendo en nuestras vidas, y pedimos que tú ayudes a que nosotros podamos ser fieles a ti, podamos recibir más bendiciones de tu palabra, de ti, Señor. Ayúdanos, obra en este día, obra en tu palabra, y que podamos salir edificados este día.
gracias por todo lo que hemos tenido en este servicio hasta este momento. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la primera consecuencia de rechazar a Jesucristo es que defraudamos al buen Señor. Defraudamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo. Marcos 12, empezando en el versículo 1, dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí comienza la historia. Jesucristo empieza a hablarle a estos hombres esta historia. Dice, entonces comenzó a decirles por parábolas. Nota que dice plural parábolas, pero en Marcos solamente da uno, pero si tú vas a los otros evangelios hay más de uno. Entonces, así funcionan los evangelios, todos se complementan y puedes entender más de Jesucristo. Y aquí en la parábola de los labradores es una foto gráfica de cómo los líderes religiosos estaban rechazando a Jesucristo. Es una foto de eso, que estaban rechazando a Jesucristo. Y Jesús está tomando las imágenes para esta parábola de Isaías capítulo 5. Tú puedes leer en Isaías capítulo 5 todas las mismas fotos, todas las mismas cosas que Jesucristo está hablando. La viña viene siendo Israel. Israel siempre ha sido la viña de Dios. Dios es el dueño de la viña. Isaías habla del problema de que no daban fruto. Pero aquí el problema se enfoca en los labradores, los líderes de Israel. Dice que la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre. Entonces, él hizo todo lo posible para que fuera productivo esta viña, para que esta viña diera fruto. Todo lo posible hizo. Él cuidó de ella con tanto cuidado que la protegió con una cerca. Hizo un lagar para procesar la uva y que se afectara eso también. La torre en aquellos entonces era para una vigía o para alguien, un cuidador que pudiera dormir ahí, pudiera cuidarlo para que estuviera seguro esta viña. Y dice que la arrendó a unos labradores. Entonces no hay que confundirnos, ¿verdad, hermanos? Desde aquí, arrendar no está hablando de los caballos, ¿verdad? Está hablando de como rentar. Está hablando de ceder por precio el goce de servicios temporales de las cosas. Entonces es como estos hombres eran como inquilinos que cuidaban la viña. Eran personas que estaban cuidando la viña, que el dueño se los prestó a ellos para que lo cuidaran. Y es otra vez, es algo que los líderes de Israel tenían que ver, que les estaba hablando a ellos. Que esto habla que Dios dejó al pueblo de Israel en el cargo de estos hombres. Y en el versículo 12 que dice que ellos entendieron que decía contra ellos aquella parábola. Entonces ellos entendieron que le estaba hablando Jesús a ellos. Y vamos a ver cómo resulta la parábola. Entonces, dice el versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Entonces, a su tiempo envió un siervo a los labradores. Los siervos aquí representan los profetas que Dios mandó continuamente a Israel. Dice que estos profetas no fueron recibidos por el pueblo de Israel, no fueron recibidos por los judíos, sino que los mataban. Aunque dice aquí que los envió al tiempo apropiado, porque para que recibiese de ellos el fruto de la viña. Ahora, esto era una práctica normal, no es que venía a requerirles algo que era de ellos, no. En aquel entonces, cuando se arrendaba la viña, era con el acuerdo de que parte del porcentaje de lo que se salía de ahí el producto regresaba al dueño. Eso era el contrato que ellos hacían en aquellos entonces. Y seguramente es lo que está diciendo aquí. Cuando envió el siervo, se esperaba, era parte del contrato, parte de lo que él esperaba, que ellos le dieran un porcentaje del fruto de la viña. Pero vemos aquí cómo estos hombres defraudaron a su Señor. Estos hombres no pudieron cumplir con ese propósito de lo que el dueño merecía, del fruto que él merecía. Entonces nosotros igualmente necesitamos dar frutos al Señor.
Necesitamos entender que estamos defraudando al Señor si Él nos salvó, si Él nos rescató y no estamos dando un fruto digno de Él. Entonces, ahora vamos a ver el segundo forma en que el rechazo de Jesucristo nos afecta, es que nos hacemos duro de corazón. Entonces, la segunda cosa que nos pasa es que podemos sernos duros en nuestro corazón. Dice el versículo 3, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Entonces aquí dice, mira lo que hicieron estos hombres, dice tomándole. Habla de la forma en que ellos, ¿cómo recibieron estos siervos? Lo prendieron, lo agarraron, tomándole, dice, y le golpearon. Ahora esa palabra golpearon no es la misma palabra que aparece en la Biblia algunas veces, que habla de los puñetazos, que sí está en la Biblia, de la puñetar o de golpear con la mano, que indica así golpe de mano. Aquí esta palabra es golpear más general. Normalmente se refiere a con una vara, un palo, aún se puede referir a un látigo, pero habla de algo severo, algo que un trato, no un trato bueno, que ellos estaban dando a estos siervos, y le enviaron con las manos vacías. Esta es la rebelión que ellos tenían en contra del Señor, que no querían darle el fruto de la viña. Tenía que ver despertado algo en los líderes religiosos a escuchar esta historia. Era un trato tan fuera de lo que debería de ser, tan fea, un trato tan sacado de lo que debía ser, que los judíos deberían de haber visto. ¡Qué ingratitud! Qué malos hombres que hicieron esto! Hubiera despertado ese sentimiento en ellos al oír esta historia. Y mira lo que dice el 4. Dice, volvió a enviarles otro siervo, pero aprendiéndole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Entonces, dice que enviándoles otro siervo, sigue el dueño de la viña intentando a tratar con ellos, intentando a razonar con ellos, a traerlos a la razón de lo que ellos debían de hacer, pero dice que también prendiéndole, le hirieron la cabeza. Esto ya es peor que lo anterior. Ahora esto es una intención de matar a alguien con una piedra en la cabeza. Estaban hiriendo, le dice que le hirieron en la cabeza, y también se fue afrentado. Eso significa que lo mandaron, lo deshonraron, lo menospreciaron, lo avergonzaron, lo mandaron avergonzado. No sé cómo sería, pero lo mandaron al pobre avergonzado, de una forma vergonzosa lo trataron. Y dice el versículo 5, volvió a enviar a otro, y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Entonces dice que volvió a enviar a otro, y a este mataron. Entonces eso ya llegó a algo peor, se fue de mal a peor, a peor, a peor. Y esto es lo que pasa, el progresivo del mal, es que empieza con el enojo, ¿verdad? Estamos enojados contra alguien. Luego llega el terrible error del odio, algo horrible. Y eso nos lleva hasta el homicidio. Aquí ya lo mataron al siervo. Mataron al siervo. Miramos cómo el odio de los judíos los llevó al rechazo total de todos los profetas al lado que los mataron. Mira cómo el odio es un gran mal en la palabra de Dios. Mira cómo no lleva al bien. En Mateo 5, si vamos a Mateo 5 del 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice Jesucristo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces mira cómo está hablando fuertemente contra de esto. Incluso mira lo que dice en 1 de Juan 3:15, habla también ahí, es que debemos considerar lo feo que se veía esto. Los judíos no lo notaban en sí mismos, pero cuando les contó esta historia, salió a la vista y entendieron, pudieron ver lo feo que era, y a veces necesitamos ver lo feo que es el pecado para poder entender y razonar en lo que estamos haciendo. En 1 de Juan 3:15 dice la palabra de Dios, 1 de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Es algo que no es debido para un cristiano, es algo que no es correcto. Y vemos que ahí la palabra de Dios habla fuertemente en contra de eso. Tenemos que considerar eso. Y dice que ellos también no solo mataron a ese hombre, sino que a muchos otros. También esa palabra muchos te lleva un poco más a esta historia de los siervos que están aquí y te lleva a pensar en todos los profetas que mataron los judíos. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, como dijo Jesucristo en Lucas 11. Todos los que ellos mataron, todos los que ellos hicieron un mal a esos profetas. Y dice matando a unos. Y podemos ver en esa palabra matando el gerundio, que significa que es algo continuo, era un acto tristemente continuamente estaban haciendo esto los judíos. Continuamente rechazaban y golpeaban y mataban a los profetas y los que Dios había enviado para hablarles la palabra. Y estaban rechazando lo de Dios. Y vemos que era un patrón ya de odio en su vida, es un hábito que llegó a ser un rechazo continuo de Cristo. Y fueron endurecidos. Llegó a ser algo que ya no pudieron cambiar porque quedó a ser el patrón de su vida. Algo que no pudieron cambiar porque quedaron tanto tiempo en eso. Entonces podemos endurecernos igual nosotros si no tenemos cuidado de si estamos rechazando a Dios en nuestra vida, lo que Dios hace. Y 3, nos entregamos a la codicia y al egoísmo. Vemos lo que pasa en el versículo 6, 12:6, Marcos 12:6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Entonces aquí dice que lo último, teniendo un hijo suyo amado. Es aparente por cómo termina la parábola de los labradores que los judíos entendieron que ese hijo, Jesús estaba identificando con ese hijo. Jesús era el que hablaba de que mi Padre, le decía a Dios. Y le decían, se está haciendo igual a Dios. Ellos entendieron que Jesucristo les estaba diciendo esto. Ellos entendieron lo que testificaba desde esa voz de Dios que cuando dijo, este es mi hijo amado. Ellos entendieron todo esto. Hasta cierto punto lo señaló como aquí en este versículo, el hijo unigénito. Jesús no era, era como el hijo de Isaac, decirlo así, el hijo de Abraham, el hijo amado, el hijo de José, o José para Jacob digo. José, quien lo amaba, quien era su hijo, quien amaba. Para el Padre Jesús vale más que todo el universo. Jesús es lo más apreciado. Jesús es su hijo amado que Él tiene. El deseo del dueño de la viña fue tan fuerte, tan importante para Él, tan serio, que Él envió a su hijo amado. Tanto Dios busca de nosotros, de que nosotros demos fruto, que nosotros podamos seguirlo a Él, que nosotros entremos al entendimiento del bien. Tanto busca de nosotros que envió a su Hijo amado, envió a su Hijo Jesucristo. Dios está seriamente involucrado en nuestra redención. Él no quiso, Él quiso dar a su Hijo, envió a su Hijo. A veces no vemos el amor de Cristo para nosotros. El amor de Cristo era no lo podíamos detener a Él. Pedro le dijo a Jesucristo, nunca tal te acontezca que tú mueras, que sufras. Y Jesucristo no se dejó. Aún Jesucristo mismo dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo nadie pudo detener el amor de Dios en venir a salvar a los que iban a creer en Él. Él vino hasta dar su vida y hasta la muerte de cruz por nosotros. Jesucristo dio todo por rescatarnos a nosotros. Lo envió, dice, también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Pero lo triste es el que el mundo rechazó al autor de vida, a quien Dios había hecho el Salvador y el Cristo. Esta palabra que tendrían respeto de Él, es decir, que ellos iban a tener consideración por Él. Era su Hijo. Iban a tener atención, una actitud de deferencia, de reconocer el estatus especial del Hijo de Dios, valorarse de Él, entender el valor de Cristo. Pero el contraste y la consecuencia horrible aquí es la recepción inesperada del mundo. Que el mundo, en lugar de recibir a Cristo,
En lugar de recibir el amor de Dios, la intención de salvarlos, decidieron rechazarlo y lo trataron como dice 1 de Juan. Si usted va a 1 de Juan, mira cómo habla de cómo recibieron a Cristo. En el versículo 11, 12 y 13. 1 de Juan 10, 11 y 2. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él pensaba que iban a recibir a su hijo, que el pueblo debería, pues, era la expectativa, ellos deberían de recibir algo que él me enviara a su hijo. Es una importancia tan grande, pero mira lo que dice el versículo 7, aquí en Marcos 12, 7, siempre me voy para atrás, 12:7 dice la palabra: mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Aquellos labradores dijeron, este es el heredero. En lugar de amar y respetar al heredero, lo único que estaban pensando era la codicia de ellos mismos de obtener la viña para ellos. La heredad será nuestra. Si volvemos a interpretar esto a la aplicación que Jesucristo le está dando, la heredad es la nación de Israel. Los labradores son los líderes de Israel que iban a tomar para sí y conservar la nación de Israel. Los líderes religiosos pensaban que si la gente creía en Jesucristo, esto es lo que pensaban ellos, que si la gente creía en Jesucristo, si ellos creían esto, si ellos creían que él era el hijo de David, los romanos vendrían y destruirían toda la nación de Israel por haber levantado a otro rey en lugar de César. Pensaban, como dijo Caifás, que les convenía que muriera un hombre y que no se perdiera toda la nación. Esos pensaban que era la consecuencia. Es que, mira, están levantando a Jesucristo como un rey. Van a traer los romanos contra nosotros y se va a perder todo Israel. Nosotros tenemos que conservar el pueblo judío de este Jesucristo que va a reinar todo. Y mira lo que dice Caifás. Si nosotros abrimos nuestra vida en Juan 11, 48. Juan 11, 48. En Juan 11 y el versículo 48. Ahí está hablando Caifás y dice la palabra de Dios: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces ellos están pensando, no, la heredad va a ser nuestra. Nosotros tenemos que conservar y cuidar a Israel para nosotros continuar siendo los líderes de Israel, continuar siendo los que están al cargo, continuar en su poder para detener a Jesucristo del caos que va a causar. Ellos pensaban eso, que iban a guardar para sí la viña de esta forma. Y le dicen, por tanto, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Entonces los labradores malvados pensaron mejor que iban a conservar su poder por matar a Jesucristo, por matar al heredero. Dice ahí el versículo 8, lean el 12:8 de Marcos. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Tomándole, le mataron. Esta es la consecuencia de la codicia. Esto es lo que pasa si nosotros nos aferramos que a lo que tenemos y el poder que tenemos y ese tipo de cosas, vamos a aferrarnos a eso, a lo nuestro, vamos a terminar usando nuestras manos para matar al autor de vida. Van a ser nuestras manos que van a tomar a Cristo y crucificarlo. Esto es lo que pasó con ellos. Esto es lo que pasó con los judíos, los líderes de Israel. Y necesitamos dejar lo nuestro y someternos a Cristo, someternos a la autoridad de Él, decir, tú eres el Señor de la iglesia, tú eres el Señor de mi vida, y someternos a Él, porque si no vamos a terminar aferrándonos a lo nuestro como estos hombres. Si como pecadores rechazamos lo que estábamos hablando en la palabra, los amigos,
los cristianos, los padres, los predicadores, todas esas personas que nos han hablado, nos han enseñado de Dios y empezamos a rechazar eso, es muy probable que hubiéramos sido los mismos que rechazaron también al Mesías, a Jesucristo. Porque estamos en contra, no estamos recibiendo lo que Dios nos da, la palabra que leemos en la Biblia, el consejo que nos da nuestro papá, algo así que da de la palabra y no estamos recibiendo eso, es posible que no hubiéramos recibido a Cristo, si Él hubiera venido en nuestros días. Y dice que le echaron fuera de la viña, la mataron y lo echaron fuera de la viña. Esto habla de un rechazo total de Cristo. El heredero ni siquiera permitieron que estuviera en la viña y luego lo mataron y ni siquiera lo sepultaron, lo echaron afuera. Era algo vergonzoso, era algo especialmente en la cultura del oriental, la honra, era algo muy vergonzoso que no se sepultara a alguien debidamente, que no se les diera el honor aún en su muerte de sepultarlo, sino lo aventaron por allá fuera de la viña. Vemos el rechazo total de estos hombres, un acto tan completamente en contra de lo que debe de ser. Dios amó y mandó a su Hijo y el mundo lo rechaza de esta forma. Es un rechazo tan evidente, tan grande. Y vemos el último consecuencia de este rechazo, dice que nos condenaríamos a juicio divino. Nos condenamos a juicio divino. Versículo 9, dice la palabra de Dios: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Esta pregunta, aunque aquí lo pone como si Jesucristo lo contestara, pero es un resumen de Marcos, es más resumido. En el otro evangelio, si usted lo lee en Mateo, mira cómo dice. Mateo nos dice que ellos respondieron. Ellos estaban siguiendo esta historia y se les hizo algo horrible, algo feo lo que contaba esta historia. Era algo que no se debía hacer, algo que no era correcto. Dice ahí en Mateo 21, 41, Mateo 21, el versículo 41, nos dice que ellos respondieron. Dice el 41, Mateo 21 y el versículo 41. Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Entonces ellos mismos vieron esto, ellos mismos entendieron. Ellos mismos dieron la respuesta igual a David con Natán. Ellos mismos se condenaron a mostrar su indignación por los labradores de la historia. Dice, y dará su viña a otros. La persona que no da frutos va a ser removida. Es el principio bíblico. Que como la nación de Israel que rechazó al Mesías, después fue destruida la nación de Israel. Se vio indigna de vida eterna, dice Pablo en Hechos 13. Y Dios se volvió a los gentiles, porque ellos rechazaron al Mesías. Mira lo que dijo Jesús a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis también nos dice lo mismo a la iglesia de Éfeso. A los que estaban rechazando, a los que estaban apartando de Dios, dice en Apocalipsis en Éfeso 2, 4 y 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es el principio que estamos viendo aquí en Marcos capítulo 12, y dice el versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces Jesucristo ahora les está diciendo lo que está pasando. Dice, ni aún esta escritura habéis leído. ¿Lo habían leído? Claro que sí, está en el Salmo, es el Salmo 118, versículos 22 y 23. Eso es lo que Jesucristo está citando ahí. Y es un salmo que los judíos cantaban cada fiesta. En las fiestas y a veces en las nuevas lunas, y en muchas ocasiones cantaban estos salmos, desde el Salmo 113 hasta el 118. Eran los salmos que ellos cantaban
ahí junto está el canto que ellos cantaron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eran esos salmos que ellos cantaban. Pero ellos pensaban que la roca que habla ahí era el pueblo de Israel, que había sido rechazado por las otras naciones, pero que Dios iba a exaltar esa roca. Pero no entendían que realmente era un salmo que hablaba de Cristo, que era un salmo que hablaba de Cristo. Era el mismo salmo que en el versículo 26 dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese salmo habla de Jesucristo, habla del Mesías. Y ellos no entendían que eso hablaba. Dice la piedra que desecharon los edificadores. Esa piedra nosotros sabemos que era Jesucristo. La piedra fue normalmente un símbolo, si tú lo lees en los Salmos, la piedra era un símbolo de refugio. La piedra era un símbolo de seguridad. Pero ahora, por causa de que ellos rechazaron a la piedra, ha venido a ser un símbolo de juicio para ellos. De que lo habían rechazado. Mira lo que dice en Lucas 20:18. Mira cómo ese símbolo, y esta es la misma historia en Lucas, es el mismo lugar, el mismo acontecimiento, y Lucas nos dice que esa piedra llegó a ser un juicio para ellos. Lucas 20:18. Lucas 20:18 dice, Lucas 20, versículo 18 dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces vemos ahí que la piedra llegó a ser un símbolo de juicio para ellos, porque habían rechazado a Jesucristo. Pero dice ahí que ha venido a ser cabeza del ángulo. Para ellos era un juicio, pero en realidad Jesucristo llegó a ser la cabeza del ángulo, la piedra más importante. Aquí en una estructura que ellos hacían de piedra, había muchas piedras importantes, ¿verdad? Hay la piedra clave, la que entre los arcos hay una piedra que queda en el puro centro. Es la piedra clave, era una piedra muy importante. Está la alberdía, que es una piedra que a veces llegaba a ser muy importante porque era la última piedra que dejaban poner en un monumento, una estatua o un muro para decir que se había terminado. Esa piedra también era importante. Pero aquí habla de la piedra angular, que viene siendo la piedra de la esquina de un cimiento. Es la piedra en que descansaba toda la casa. Era la piedra más importante. La piedra, dice, la cabeza del ángulo. Era ese fundamento que vino a ser Jesucristo. Nos dice en Gálatas que Él es el fundamento, que nosotros somos piedras vivas que estamos fundadas sobre Jesucristo. No podemos rechazar a Cristo, no podemos apartarnos de Cristo, no podemos dejar a Cristo porque Él es el fundamento. Él es la piedra angular de todo lo que hacemos. Él es la piedra angular de lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos. Nosotros tenemos que decir que Cristo es suficiente. Tú no necesitas otras cosas en tu vida más que Jesucristo. Si tú tienes Cristo, lo tienes todo. Tú vas a poder vivir la vida cristiana. Hay mucha gente que no tiene el entendimiento, la intelectual y tantas cosas, pero tienen a Cristo y logran vivir la vida cristiana. Hay gente que viene y nosotros predicamos eso. La gente no necesita pasar por un proceso de entrenamiento para poder lograr llegar a ser un cristiano. No, para ser un cristiano simplemente necesitas a Jesucristo. Él es la piedra angular. Él es el fundamento de todo. Encima de Él nos edificamos nosotros como una casa para honra y gloria de Dios. Pero estamos en Cristo, es el fundamento de todo. Por eso dice el versículo 11, que Él es el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor ha hecho esto, todo lo que pasó con Cristo, todo fue hecho de tal manera que no se podía negar que fue Jesucristo, fue Dios que lo hizo. Apenas estaba leyendo en Gedeón y Dios le fue diciendo, no, quita esos hombres, había muchos, todavía tienes mucho pueblo, porque van a decir que por tu fuerza o por mi fuerza lo hemos hecho. Y Dios quiere que no sea así. Dios quiere que nosotros digamos, yo tengo una bancarrota espiritualmente y no tengo la habilidad yo para lograr nada para con Dios, y solamente es por medio de Jesucristo que yo puedo lograr estar en Dios. Y nosotros nos maravillamos de eso, que esto es algo que no podía haber sido nosotros. No podía haber sido que yo la logré, yo soy inteligente, es que yo sí me supe cómo acercarme a la iglesia que predicaba y hoy fue Jesucristo que me rescató.
Es una cosa maravillosa, no puede haber otra respuesta a eso. Es Jesucristo, es algo maravilloso a nuestros ojos. Mira lo que dice en Hechos 2:23 sobre lo que Cristo hizo en la cruz. Fue algo que nadie se lo imaginaba, nunca hubiera sido el plan de los apóstoles ni de los profetas. Los profetas sí hablaron de él, pero no hubiera sido el plan de los reyes o de los hombres que hubieran querido buscar a un Cristo salvador de los romanos, algo así. Pero dice Hechos 2:23, dice el 23 ahí, a este entregaron por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese prendido por ella. Entonces, ese vino a ser Jesucristo por todo el consejo de Dios. Era algo que nadie más lo pudiera ver. ¿Sabes? Nadie pudiera haber planeado lo que pasó con Cristo en la cruz. Nadie pudiera haber adivinado y tratado de lograr lo que pasó. Es algo que cuando lo vemos, la única respuesta es Dios lo hizo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que tú no tengas otra respuesta que dar. Que tú digas que Jesucristo lo hizo en mí. Cristo trabajó en mí. Cristo obró en mí. Fue la palabra de Dios. No fui yo, fue lo de Dios que me cambió. Fue lo de Dios que trabajó en mí. Ella es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mira lo que dice en 2 de Crónicas, cuando el rey David se dio cuenta que todo el pueblo de Israel pudo juntar para construir un templo y pudieron traer mucho más de lo que se esperaba y estaban todos dispuestos para servir al Señor. ¿Qué es lo que dice ahí también? Léanlo en 1 de Corintios 29:11, 1 de Crónicas 29:11, 1 de Crónicas 29:11 dice la palabra de Dios. Ay, se me fue la hoja. 1 de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú serás exaltado sobre todos. Dijo un señor, estaba hablando, no me acuerdo las palabras exactas, pero estaba hablando del avivamiento. Y dijo que si tú puedes lograr el avivamiento por medios humanos, no es un avivamiento. Un avivamiento tiene que venir de Dios. Tiene que ser algo que tú llegas a entender, que, como dice aquí, tuya es la gloria. No podemos entender cómo todo esto pasó, cómo todo el poder, la gloria, la victoria, el honor, todo es tuyo, Señor. Tuya es todos los cielos y la tierra, tuya el reino, tú eres excelso sobre todos. Eso es lo que nos lleva a entender esto, que Cristo vino de una forma tan milagrosa, tan extrema, que nosotros no podemos entenderlo, simplemente estamos maravillados ante lo que Él hizo. Y dice el versículo 12 en Marcos 12:12. Y procuraron prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Procuraron prenderle. Los enfureció esto, querían matar a Jesucristo. ¿Por qué razón? Ahí dice, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Ellos estaban insatisfechos e indignantes contra los labradores. Cuando escucharon la historia, estaban enojados contra tal trato. ¿Quién haría tal cosa? Pero en alguna parte de esa historia, sin que Cristo les dijera, llegaron a percibir que la parábola se trataba de ellos mismos, como dijo Natán, que tú eres ese hombre, que Jesús hablaba de ellos, que era para ellos esto. Y eso los hizo enojar en contra de Jesucristo. Pero dice, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Además de que la multitud en Jerusalén, había mucha multitud y tenían miedo porque creían en Juan el Bautista y otros, pero también estaba junto ya cerca la fiesta y habían venido mucha gente de Galilea. Recuerda que Jesucristo pasó la mayoría de su ministerio en Galilea. Mucha gente había visto a Jesucristo hacer milagros y otras cosas, y ellos respetaban mucho a Jesucristo. Y como dice en Marcos 14:2 adelante, dice que ellos temían que se hiciera un alboroto. Si ellos se fueran así con Jesucristo, pudiera ser que el mismo pueblo hiciera un alboroto contra ellos. Entonces ellos tenían miedo de Jesucristo por causa de esto.
y mejor lo dejaron y se fueron. Pero todo esto nos ayuda a entender que no debemos de caer en el grave error del rechazo de Cristo. Necesitamos considerar las consecuencias, que si nosotros estamos rechazando lo que Cristo está haciendo, estamos oponiéndonos a Él y estamos tratándolo indignamente como el Señor de la viña. No estamos dándole el respeto que Él merece, el acuerdo que Él viene para que nosotros demos fruto para Él. No estamos reconociendo eso. Entonces también podemos ver, Señor, que aquí no debemos endurecer nuestros corazones como ellos, que empezaron a rechazar a los que les hablaban, empezaron a maltratarlos y luego a apedrearlos y luego matarlos. Y luego vemos que se entregaron a la codicia y el egoísmo, ellos por conservar lo que tenían, por decir, no, yo lo que tengo es mío, y ellos querían retener su posición como los líderes y los que tenían poder. Pensaban que Jesucristo venía a reinar su nación, pero en eso mismo ellos se dieron a la codicia, y eso mismo los llevó a lo último que leímos, que era que el Señor del dueño de la viña iba a venir y reemplazarlos. Iba a haber un juicio divino sobre ellos, los labradores, y cuando vemos lo feo, lo horrible, esta historia está hecho para que se vea feo esto. Esta historia está hecha para despertar en nosotros un sentimiento de que no está bien lo que se hizo, que era algo horrible lo que hicieron, pero para que pensemos en qué es lo que significa rechazar a Cristo en nuestra vida. ¿Qué es lo que significa decirle no a Dios? ¿Qué es lo que significa no decir yo haría lo que sea por Dios? ¿Qué es lo que significa no decir eso? ¿Qué es lo que significa retener parte de nuestra vida y que no dejemos eso en manos de Dios? Recordamos estos labradores. Pensemos en ellos en un momento. Y luego pensemos en el Señor, que dio a su Hijo amado por nosotros. Cristo murió en la cruz por nosotros. Recordemos esta verdad, que Cristo se fue hasta lo último, que Él tuvo un amor tan grande enviar a su Hijo para salvar a todos los que iban a creer en Él. Él envió a su Hijo. ¿Qué estamos haciendo al rechazarlo? La gente se les hace poco. No necesito escuchar hoy. Estoy bien. Y se van. No saben lo que están haciendo. Y aquí esta parábola está hecho para que entiendan lo que es eso. Entiendan lo que es rechazar a Cristo. Lo feo que es rechazarlo, al Señor de la viña. Mejor rindamos nuestra vida a Cristo. Si no eres salvo, ríndate a Cristo. Acéptalo como tu Salvador. Recíbelo como tu Señor de tu vida. Somete tu vida a Cristo, dé tu vida a Cristo, porque Él es un gran Salvador. Él es un buen Señor. Pero tenemos que reconocer que Él es el Señor. Reconocerlo por lo que Él es. No rechazarlo, no hacer como estos hombres hicieron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a reconocer lo que estamos haciendo en las pequeñas cosas también en nuestras vidas. A veces que retenemos, Señor, algo de ti, que estamos rechazando tu autoridad, que estamos rehusando, Señor, lo que tú estás haciendo. Ayúdanos. Abre nuestros ojos para ver esos instantes, Señor. Ayúdanos a ver nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, dónde necesitamos someter algo para ti, Señor. Donde tenemos que entregar algo de nuestra vida a ti, Señor. Ayuda a que veamos eso, Señor. Y que veamos lo feo que es retenernos. Lo feo que es resistirte a ti. Entendamos, Señor, lo que es esto. Y ayúdanos a esta semana que viene, Señor. Y estos días que vienen. Ayúdanos a entender esto, Señor. Tú viniste al mundo, Señor, para que nosotros pudiéramos, Señor, seguirte a ti, Señor. Pudiéramos rendirnos a ti, Señor. Tú eres el Señor y queremos entender estas cosas para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén.